buenos días. El tema que vamos a tratar, de manera general, digamos que es lo que se le conoce como la integración de la carpeta de investigación con detenido. Ese es el tema. Vamos a ver cómo se integra realmente una carpeta de investigación, cuáles son los pasos a seguir hasta lo que abarca el autodetermino constitucional. Primeramente, diremos que para que se inicie una carpeta de investigación, debemos de cumplir con ciertos requisitos que nos marca la propia Constitución. Y vamos a hablar de lo que se le conoce como una noticia criminal, que es la forma en que tiene conocimiento la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, para que pueda iniciar la carpeta. La noticia criminal es la forma o manera de poner en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito. En la ley y en la doctrina se distinguen dos maneras de expresar la noticia criminal. Estas dos formas o maneras se reciben el nombre de fuentes formales o de fuentes informales. En otras palabras, pues, la noticia llega al Ministerio Público a través de fuentes formales, como viene siendo la denuncia y la querella. Otra forma en que el Ministerio Público toma conocimiento de esta noticia criminal es a través de las fuentes informales, que pudieran ser, por ejemplo, las mantas que vemos instaladas en alguna avenida, en algún puente, donde se hace la denuncia de algún hecho delictuoso, una llamada telefónica, un periodicazo, alguna forma de denunciar un delito por alguna de las vías de internet. Entonces es una manera de recibir una noticia criminal de manera informal. Una vez que el Ministerio Público ha tomado conocimiento de este hecho presumiblemente delictuoso, es decir, ha tomado conocimiento de la noticia criminal, es obligación de dar inicio a una carpeta de investigación mediante un acuerdo de la misma. El acuerdo de inicio tiene como fin asentar por escrito datos necesarios tendientes a identificar, entre otras cosas, lo siguiente: circunstancias que motivan el inicio de la carpeta de investigación. 2. Asentar el registro en el libro de gobierno. 3. Asentar fecha, hora y lugar de inicio. 4. Asentar datos del remitente, es decir, de la persona, del particular o policía que pone a disposición del Ministerio Público al detenido. Número siguiente, anotar datos de quién es la persona denunciante o querellante. Otro dato más sería que contenga este acuerdo datos del denunciado. Entre otras, esos son algunos de los elementos, si no es que los más importantes, que debe contener el acuerdo de inicio de carpeta de investigación. Bueno, una vez que ya el Ministerio Público dicta su acuerdo de inicio porque ya tiene una noticia criminal, y ya vamos a hablar en concreto de integración de carpeta con detenido, entonces necesariamente tenemos que hacer alusión a dos figuritas que nos marca la propia ley. ¿Qué formas o maneras se puede detener a una persona? Y la ley nos dice, la única forma o manera que podemos detener legalmente a una persona es a través de la flagrancia o del caso urgente, para que podamos integrar una carpeta de investigación con detenido. Así pues, vamos a hablar de lo que significa la figura de la flagrancia. La flagrancia tiene su origen en la flama.
y significa cuando el delito brilla o resplandece. Es decir, encontrar y detener a una persona en el momento en que está cometiendo el hecho delictivo, o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Eso es lo que entendemos por flagrancia. En un sentido más estricto, por flagrancia se entiende detener a una persona al momento de estar cometiendo el hecho delictuoso. Algunos autores dentro de la doctrina también han manifestado lo que debemos entender por flagrancia. Y a manera de ejemplo, el maestro Camilo Constantino Rivera nos dice que él entiende por flagrancia lo siguiente, y nos dice textualmente: existe flagrancia cuando la persona es detenida al momento mismo en que se está llevando a cabo el comportamiento típico, o cuando se le da alcance mediante una persecución para detenerla inmediatamente después de haber cometido el comportamiento típico de que se trate. Este es el punto de vista del maestro Camilo. Al hablar yo de la carpeta de investigación con detenido, quiero recalcar o de alguna manera aclarar que esto va a ser de acuerdo al procedimiento que se sigue en el Estado de México, es decir, conforme al Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México. Bueno, continuando con la figura de la flagrancia, para el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en su artículo 187, nos dice que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el hecho delictuoso, o bien cuando el indiciado es perseguido material e inmediatamente después de ejecutarlo. Aquí quiero aclarar que al hablar de la figura de la flagrancia, también nos habla al mismo momento de la figura de la cuasiflagrancia. Es decir, el Código de Procedimientos Penales del Estado de México nos abarca ambas figuras, flagrancia y cuasiflagrancia. Flagrancia en el primer supuesto, cuando nos dice hay flagrancia cuando el sujeto es detenido al momento de cometer el hecho. Y cuasiflagrancia sería la segunda hipótesis, cuando dice o bien cuando el indiciado es perseguido material e ininterrumpida e inmediatamente después de ejecutarlo. Ahí tenemos la figura de la cuasiflagrancia. Creemos necesario dar cierta interpretación o aclaración a las palabras que contiene el artículo 187 en su segunda hipótesis, cuando nos habla de las palabritas persecución, ininterrumpida e inmediatamente. Esas palabritas son claves para determinar cuándo hay o no flagrancia. Y así decimos que se entiende por persecución el proceso de seguimiento y captura que puede realizar cualquier persona inmediatamente después de haber cometido el hecho delictuoso, con la obligación de entregar con la misma prontitud a la policía y esta al Ministerio Público. Eso es lo que vamos a entender por persecución. Ahora, ¿qué vamos a entender por la palabra ininterrumpidamente? Ininterrumpidamente implica que la persecución se dé a través de actos continuos, sin intervalos ni cortes en el tiempo. Es decir, pueden darse varios actos para el seguimiento y captura del agresor, pero los mismos constituyen una unidad en espacio-tiempo. En ese escenario se han manifestado dos teorías a la hora de emitir lo ininterrumpido de la persecución por la flagrancia. En primer lugar está la tesis de la visibilidad y en segundo término tenemos la tesis de la cognoscibilidad.
Es decir, hay teorías que dicen que existe flagrancia cuando el sujeto es perseguido en forma inmediata, ininterrumpida, y que siempre se tenga a la vista al sujeto que vamos persiguiendo. Es decir, allí sigue habiendo flagrancia. Mientras lo tengamos a la vista, sigue habiendo flagrancia. Y esta tesis en concreto dice, de acuerdo con la tesis de la visibilidad, la persecución es ininterrumpida mientras el perseguidor no pierda de vista al perseguido. Es decir, mientras siga dentro de su radio óptico. Ejemplo, si una persona está cometiendo ahorita un hecho delictivo y lo persigo inmediatamente después de cometerlo, mientras yo no lo pierda de vista, sigue habiendo flagrancia. Lo puedo estar persiguiendo, o como vulgarmente se dice, correteando, durante 1 hora, y lo llevo a la vista, sigue habiendo flagrancia. Y la flagrancia se perdería en el momento de que desaparece de mi vista. Eso dicen algunos autores. Hay flagrancia mientras lo tenga yo a la vista. Claro que algunos no comparten esta idea porque dicen, bueno, entonces si yo voy persiguiendo a una persona y da vuelta en la esquina, por 1 o 2 segundos lo dejé de ver, entonces ya perdí la flagrancia. Para algunos autores dicen, efectivamente ya no hay flagrancia si lo perdiste de tu radio óptico. En cambio, hay otra teoría que dice, no, la flagrancia siempre va a existir por la figurita de la cognoscibilidad. Y dicen, hay flagrancia cuando la persecución es ininterrumpida, mientras el perseguidor tenga la localización exacta del perseguido a pesar de no estarlo observando. En otras palabras, hay una teoría que dice, sigue habiendo flagrancia aunque no lo tengas a la vista, pero sí sepas el lugar de localización exacto. Ejemplo, una persona es perseguida inmediatamente después de cometer el hecho, lo van persiguiendo física y materialmente, pero el individuo logra entrar a su casa, entrar a su domicilio. Entonces ahí ya lo perdimos de vista, pero sabemos el lugar, conocemos el lugar donde físicamente se encuentra. Entonces dicen los autores, como conoces el lugar, tienes cognoscibilidad de dónde se encuentra, sigue habiendo flagrancia. Lo que pudieran hacer aquí, diría, el policía que sabe que se metió a ese domicilio, tendría que ocurrir ante el Ministerio Público para que solicitara una orden de cateo para poder introducirnos al domicilio, detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público, porque todavía sigue habiendo flagrancia, de acuerdo con el punto de vista de estos autores que dicen que habiendo cognoscibilidad no se interrumpe la flagrancia. Claro que para nuestra ley y en concreto para el Código del Estado de México, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y cuál de estas dos teorías es la que se aplica en nuestra ley? Para esto, pues diremos que las resoluciones que dicten los jueces de control, donde observemos por cuál de las dos tendencias se inclina, veremos que así va a haber o va a dar respuesta o inicio la jurisprudencia. En otras palabras, vamos a ver a cuál de las dos teorías se adhieren los jueces de control para el efecto de que se vaya formando la jurisprudencia al respecto. Estamos viendo el significado de las palabras. Vamos a proceder a la explicación de la palabra inmediatamente. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que se debe perseguir al agresor de una manera rápida y oportuna. En este término de inmediatamente se conoce el tiempo de partida, de inicio, pero no de terminación. En efecto, el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México no aprecia hasta cuándo durará la persecución,
Ello porque cada persecución presenta su propia duración. Así hay unos que podemos demorar minutos u horas. Ejemplo, si yo persigo a un delincuente inmediatamente después de haber cometido el delito, esa persecución puede tardar 2, 3, 5 minutos mientras les doy alcance. Pero también pudiera durar horas, un tiempo más prolongado, como sería el caso de una persecución por carretera. Probablemente me tarde 1 a 2 horas en darle alcance en carretera al otro vehículo. O bien, cuando en una detención hay un intercambio de balas. Entonces ahí la detención no va a ser inmediatamente, sino que estamos hablando de un lapso de tiempo más o menos prolongado. Al hablar de la figura de la flagrancia, nuestra ley nos dice que la detención puede llevarse a cabo por cualquier persona, es decir, puede llevarse a cabo por la policía o por un particular. Esta figurita de la flagrancia está regulada por el artículo 16 constitucional, cuarto párrafo, el cual indica que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. En otras palabras, esta es una detención por flagrancia llevada a cabo por un ciudadano. Por contraste a la detención en flagrancia llevada a cabo por la policía, esta puede ser cualquier tipo de policía, puede ser municipal, estatal, ministerial, federal, etc. Y tiene facultades para detener a una persona en flagrancia, lo cual justifica el de no requerir un mandato u orden judicial. Esta figura de la detención por flagrancia llevada a cabo por policías se encuentra prevista en el artículo 188, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual indica que la policía está obligada a detener a quien sea sorprendida en la comisión de un delito. Quisiera yo aclarar que conforme al nuevo proceso acusatorio oral, ya no existe la figura de la flagrancia equiparada, como lo contenían anteriormente nuestro propio sistema. Esta figura de la flagrancia por equiparación desaparece porque es contrario al principio de presunción de inocencia. Los requisitos que requería antes para que se diera la flagrancia equiparada eran los siguientes. Número 1, que el sujeto fuera señalado por el ofendido o por un testigo como responsable del hecho o del delito. O bien que se encontrara en su poder objetos, instrumentos o productos del delito. Un tercer elemento es que el delito fuera grave y manejaban inclusive una temporalidad, que ese delito, además de ser grave, hubiera sido cometido dentro de las 72 horas a que esta persona es detenida. Y como último requisito es que además se tenía que haber iniciado con anticipación la averiguación previa correspondiente. Esta figurita, repito, de la flagrancia equiparada en el nuevo sistema desaparece. Con relación a la palabrita de que una vez que se detiene a una persona, esta debe ser puesta de forma inmediata ante el Ministerio Público, pasamos a comentar lo siguiente. El particular debe de entregar al detenido en forma inmediata a la autoridad más próxima. Es decir, cuando la detención la hace en particular, el particular no tiene la obligación de presentarla directamente ante el Ministerio Público,
sino lo que tiene obligación es de presentarla ante la autoridad inmediata, que puede ser el policía del crucero, o puede ser la policía preventiva, la policía judicial, etcétera, es decir, a la autoridad más cercana. Si la detención es efectuada por la policía, su primera obligación es velar por el respeto a los derechos del detenido y ponerlo con prontitud a disposición del Ministerio Público. En este caso, si la detención se lleva a cabo por un policía, este sí tiene la obligación de ponerlo en inmediata disposición del Ministerio Público, no así el particular. Con relación a la disposición inmediata, la debe de valorar el Ministerio Público. Es decir, cuando le pongan a disposición al detenido, él debe de cerciorarse de que esta disposición fue en forma inmediata. Claro, tomando en consideración la distancia donde fue detenido el sujeto al lugar donde está físicamente el Ministerio Público. ¿Qué tiempo se pudo haber tardado? También tendrá que tomar en consideración a lo mejor el tráfico que hay de un lugar a otro para saber qué tiempo se puede tardar una persona en ponerlo a inmediata disposición. Las condiciones del clima. O sea, el Ministerio Público tendrá que valorar toda esa situación para saber si hubo inmediatez en la puesta a disposición. Claro está que si el particular es quien pone a disposición del Ministerio Público al detenido y no lo hace con la prontitud debida, pues pudiéramos decir que el particular está incurriendo en la comisión de un delito que sería privación ilegal de la libertad. Pero si es la policía quien no lo pone a inmediata disposición del Ministerio Público, estaríamos hablando de un delito distinto que pudiera ser abuso de autoridad. Una vez que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público, este tiene la obligación de examinar si la detención fue legal o ilegal. Es decir, debe de examinar si fue detenido o no en flagrancia o caso urgente. Del estudio o de la calificación que haga el Ministerio Público, se tiene que llegar a la conclusión de que la detención es legal o es ilegal. En caso de que la detención sea legal, entonces se debe de continuar con la integración de la carpeta de investigación con detenido. Si del estudio de la puesta a disposición del Ministerio Público considera que la detención no fue legal, entonces lo que procede es ponerlo en libertad en forma inmediata. Cuando el Ministerio Público recibe física y formalmente al inculpado y su detención fue calificada de legal, entonces a partir de ese momento inicia el plazo de 48 horas que tiene el Ministerio Público para resolver su situación jurídica. Dicho plazo de 48 horas como excepción se puede duplicar cuando se trate del delito o estemos en presencia de un delito de delincuencia organizada. De acuerdo con el último párrafo del artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el Ministerio Público debe de examinar la flagrancia y si ésta no fue conforme a las disposiciones legales, es decir, si no fue llevada a cabo conforme a lo que señala la ley, dispondrá la inmediata libertad del detenido. Asimismo, existen otras situaciones donde el Ministerio Público, a pesar de haber calificado de legal la detención por existir flagrancia, debe de ordenar su libertad. Y esta procedencia de libertad procede en los casos siguientes. Número 1. Cuando la detención siendo legal, el Ministerio Público no tiene la intención de solicitar al juez de control el dictado de una prisión preventiva. Y esto se desprende del artículo 188, párrafo 4 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México. Es decir, el Ministerio Público declara
que la detención fue legal, no obstante lo voy a poner en libertad porque a lo mejor el delito por el cual fue detenido no está castigado con pena privativa de la libertad. Es decir, a lo mejor tiene como sanción una sanción pecuniaria o alternativa. Una segunda hipótesis por la cual procede la libertad, a pesar de haber sido legalmente detenido, es cuando la detención del sujeto gira en torno a un delito perseguible por querella, la cual no ha sido presentada dentro de las 24 horas siguientes o no está sancionado con pena privativa de la libertad. Esto sucede porque cuando se detiene a una persona en flagrancia y el delito es perseguible por querella, el querellante dispone con 24 horas para presentar su querella. Esas 24 horas debe estar detenido la persona. Y si la querella no se presenta dentro de este término, se procederá a ponerlo en libertad. Otro punto más sería cuando la detención es legal, pero el Ministerio Público aplica un criterio de oportunidad. Entonces vemos que en estas hipótesis que acabo de comentar, la detención fue legal porque hubo flagrancia, no obstante de que la detención fue legal, va a proceder la libertad del detenido. Ahora bien, para el caso de que el ofendido o la víctima no les parezca tal determinación de procedencia de libertad, podrán impugnarla ante el juez de control dentro de un plazo de 3 días, según lo señala el artículo 112, segundo párrafo de la ley en comento. Finalmente, se debe indicar que a pesar de que el Ministerio Público haya decretado la libertad del detenido, ello no significa que dejará de investigar los hechos, con excepción de la última hipótesis que comenté, es decir, cuando se aplique un criterio de oportunidad. Una vez que la persona ha sido detenido en flagrancia y ha sido puesta a disposición del Ministerio Público y él ya calificó de legal la detención, debe de proceder a la retención de esta persona. La palabra retención realmente es un término inadecuado a nivel indagatoria, toda vez que la palabra retención formaba parte del derecho ejecutivo penal, donde se privaba de la libertad a una persona con motivo de la ejecución de una pena, ampliando el plazo de la misma porque a criterio de la autoridad ejecutora no se ha demostrado su readaptación social. Es decir, a nivel ejecutivo penal, se le ponía una sanción, a manera de ejemplo, de 5 años de privación de la libertad a una persona. Si a los 5 años la persona no se readaptaba, se le aplicaba la figura de la retención. Es decir, no lo dejaban salir aunque yo hubiera cumplido los 5 años. Se le decretaba una retención. Así era realmente como se entendía la figura de la retención. En cambio, la retención en la averiguación previa es realmente el tiempo legal en que está privado de la libertad por flagrancia el inculpado. Entonces, se le puede dictar retención por 48 horas o por 96 en caso de delito de delincuencia organizada. Para el caso de que el detenido haya sido, válgame la expresión, detenido en flagrancia, y ésta haya sido calificada de legal por el Ministerio Público, entonces deberá dictar acuerdo de retención, es decir, conforme al nuevo procedimiento acusatorio, adversarial y oral, procederá a la retención cuando el Ministerio Público reciba física y o formalmente al detenido, previo estudio de las condiciones por las cuales se efectuó la detención y de las mismas se desprenda
que existió flagrancia y que los hechos pueden ser constitutivos de delito y que el detenido lo cometió o participó en su comisión. En ese supuesto se dictará, repito, retención. Ante esta situación, el Ministerio Público deberá dictar la retención y procederá de la manera siguiente. Ordenará la apertura de la carpeta de investigación. Deberá examinar si al momento de que el detenido se lo aprehendió, se le hicieron saber sus derechos constitucionales y legales. Claro que no, si no se lo hicieron saber, es el momento en que el Ministerio Público se los haga saber. De no ser así, es decir, si no se le hicieron saber los derechos, nuevamente el Ministerio Público tiene la obligación de comentárselos. Y entre estos derechos destaca el que tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho a nombrar un defensor, tiene derecho a ofrecer pruebas, entre otros. También el Ministerio Público dispondrá de la realización de aquellas diligencias de investigación más urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Si la detención descansa en un delito perseguible por querella, deberá informar inmediatamente a quien pueda presentarla a fin de que la formule dentro de las 24 horas siguientes a su detención, ya que si no lo hace dentro de ese plazo, el detenido será puesto en libertad. Bueno, estas son algunas diligencias que tendrá que realizar el Ministerio Público una vez de que se ha dictado la retención. Vamos a hablar un poquito del caso urgente, que es otra forma legal de que puede ser detenida una persona. El caso urgente es una providencia precautoria que emite el Ministerio Público a través de una orden de detención, la cual tiene como propósito el aseguramiento de una persona a la que se le atribuye un hecho delictuoso considerado como grave en la ley penal. El caso urgente encuentra su fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo sexto, así como en el artículo 189 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. El caso urgente debe de reunir determinados requisitos. Entre ellos está el hecho de que exista tipificado en la ley que el delito debe ser grave. Un segundo elemento para que se dé el caso urgente es que el sujeto pretenda sustraerse a la acción de la justicia. Y un tercer elemento consiste en que por razón de la hora, lugar u otra circunstancia, no se puede acudir ante el juez de control para solicitar la orden de aprehensión. Es decir, para que se dé el caso urgente, se deben de cumplir los tres requisitos. No uno de los tres, sino los tres. Si no existe alguno, pues simplemente no habrá caso urgente. Bueno, una vez de que la persona ya fue detenida en flagrancia, fue calificada de legal la flagrancia, se dictó la retención del sujeto, se realizaron diversas diligencias por el Ministerio Público tendientes a acreditar el hecho delictuoso y la probable comisión o participación del sujeto en ese hecho, entonces ya estamos en condiciones de que el Ministerio Público pueda ejercer acción penal. Es decir, solicitarle al juez de control una fecha para la audiencia de calificación de la detención. Con esto se termina una parte de la primera etapa del procedimiento que se llama etapa de investigación administrativa.